interessantes para tratar aqui o tema do evento, né? E instigá-los a pensar esse tema do evento ao longo dos dias da CNEMEM. Então, para onde vamos? Uma reflexão sobre o impacto social de nossas pesquisas, práticas e ações. Até agradeço o Murilo, a Larissa e a Ju, por já terem apresentado, tanto a professora Berta quanto a professora Lourdes, então eu já vou suprimir essa parte. E dizer que a gente pensou nesse momento, nesse painel de abertura, em 3 momentos. O primeiro, então, a gente vai ouvir a professora Berta Barqueiro, da Universidade de Barcelona, nos falar a respeito entre o possível e o real, uma perspectiva ecológica sobre a educação, o ensino da modelagem matemática. E em seguida, então, a professora Lourdes, a gente vai ouvi-la falar a respeito da modelagem matemática, olha que bacana, entre prosas, ressalvas e desafios, uma proposta de design. E num terceiro momento a gente vai convidá-los, né, a interagir a respeito dessas temáticas, e aí deixaremos a palavra aberta também para a participação de vocês. Então, sem mais delongas, vamos iniciar essa fala para que convidamos então a professora Berta a ocupar o espaço. Y bueno, primero quiero empezar por agradecer a la universidad por la invitación, por su acogida, a todos los responsables que hemos tenido el gusto de escuchar, agradecerles enormemente la invitación, comité científico, comité organizador, en especial a la profesora Claudia por todo su acogida, su invitación, a todo el equipo que tiene alrededor, científico, y al extendido, a toda la familia, que bueno, he tenido el gusto de conocer estos días y agradecer mucho que hayan sido días inolvidables. Me han preguntado qué has visitado, no he visitado nada, solamente he comido churrasco, he aprendido que aquí es pecado decir Mato Grosso solo, que se tiene que decir sin respirar Mato Grosso do Sul, eso lo voy a contar siempre, y bueno, muy agradecida por todo. Bien, mi charla se titula así, Entre lo posible y lo real, una perspectiva ecológica sobre la enseñanza de la modelización matemática. Y yo he intentado encontrar un balance entre... Soy la invitada internacional, ¿no? Así que les tengo que contar un poquito, me pidieron, ¿no? A ver, en España, ¿no? Con su grupo de investigación, ¿no? ¿Qué se ha hecho en modelización matemática? Así que voy a dar como una vertiente más desde la investigación, después voy a dar una vertiente más de la práctica de aula, y después esta perspectiva ecológica, que ya explicaré lo que quiere decir, que es central y yo creo que une todos los enfoques teóricos, prácticos y de transferencia en la aula, en la problemática que nos une aquí, que es la enseñanza de la modelización matemática en diferentes contextos. Muy bien, esta va a ser un poco la estructura. Voy a situar, porque estos 2 días se me ha estado preguntando bastante, bueno, en España cómo está la parte de modelización y sobre todo investigación, pero también su transposición y reflejo hacia el currículum que tenemos en España. Voy a empezar por este punto. Después, para situar un poco teóricamente, en la lista de enfoques teóricos que la profesora Karina ha presentado al principio, no estaba. Yo soy investigadora de la línea de la teoría antropológica de lo didáctico. No voy a desarrollarlo mucho, pero sí que voy a situar, a ver cómo se entiende esta relación de sistemas modelos y qué es la modelización según también este enfoque teórico, que después me va a permitir
presentar lo que llevamos 20 años desarrollando en el grupo de investigación, en este enfoque teórico, que es la propuesta de lo que llamamos los recorridos de estudio e investigación para la enseñanza de la modelización matemática. Y aquí voy a dar distintos ejemplos en distintos niveles escolares, para después hablar también de todo el trabajo que hacemos con estos recorridos de estudio e investigación para la formación del profesorado. Bien, y voy a cerrar un poquito qué es esto de que llamamos ecología, que seguramente no lo entendemos igual, y que desde mi trabajo de tesis ya se titulaba, que la terminé en 2009, ya se llamaba la ecología de la modelización matemática en la enseñanza universitaria de las matemáticas. Muy bien, bien. Sois un público que ya muy rodado en el ámbito de modelización, así que bien, ya sois muy conocedores que en la última década ha habido una explosión, en las últimas décadas una explosión de toda esta línea de investigación en modelización y aplicaciones. Se ha avanzado mucho, tanto en lo que es la investigación en educación matemática, como también su influencia en muchos países en las reformas curriculares. De hecho, hay líneas de investigación que pasan más desapercibidas, pero es una línea que ha tenido mucho impacto en todas las reformas curriculares. Desde sus orígenes, que ya hace bastantes más décadas, con Freudenthal y Klein, Pollack también participando en los simposios bien conocidos, proclamando un poco el papel de la matemática aplicada y de la modelización. A partir de allí se empezaron a crear muchas líneas. Bueno, estamos en una de la conferencia nacional, ¿no?, que aquí se celebra, la número 13, ¿no?, de cada 2 años, quiere decir que hace 26 años que ya funciona. También muchos me han dicho, nos vimos en un ICMA, porque ya este Congreso Internacional de la Enseñanza de la Modelización y las Aplicaciones, también de hace décadas que está en marcha, así como grupos de trabajo. Aquí he tenido el gusto de conocer que tienen el grupo de trabajo en modelización matemática. Nosotros en la sociedad española no lo tenemos, lo estamos reclamando, pero bueno, no perdemos la esperanza, también somos más poquitos comparados con la sociedad brasileña. Muy bien, como saben, también hay muchas investigaciones que han querido analizar un poco la evolución del campo de investigación, y es bastante complicado porque hay enfoques más dominantes, enfoques más minoritarios, pero yo voy a subrayar sobre todo no los desacuerdos, sino los acuerdos, y por qué tan importante alinearnos en una necesidad, que es lo que voy a llamar este estudio de la ecología de la modelización matemática. Bien, lo he comentado, pero es un ámbito de investigación que seguramente, puede compararse a otros, pero es uno de los que ha tenido más riqueza transpositiva de este ámbito de investigación hacia el impacto de las propuestas de enseñanza y hacia reformas curriculares. Claro, en Europa estamos muy influidos por todo lo que va marcando PISA y la OECD, y aquí desde hace muchos años ya empezó a integrar el ciclo de modelización o el ciclo de matematización, que entonces lo declaró como una de las competencias. Y esto, en su momento, con seguramente la promoción que hicieron desde Dinamarca y desde Alemania, se integró la parte de modelización como una de las competencias que se deben abordar en el ámbito de matemáticas, pero también transversalmente. Y hay países que lo han integrado más rápido, como puede ser Dinamarca y Alemania, y nosotros ha sido en la última reforma curricular, de hecho hace 3 años, que ya explícitamente aparece en los términos de modelización matemática, eso sí, demasiado vinculados a ciertos bloques de contenidos. Por ejemplo, la modelización se sitúa mucho en el ámbito del álgebra, en búsqueda de patrones, etc. Y después sí que se comenta cuando se hacen o se diseñan situaciones de aprendizaje interdisciplinares, el papel de las matemáticas para crear modelos y a través de los modelos estudiar fenómenos distintos interdisciplinares. Dando una ojeada al currículum de Brasil, y después me pueden contradecir, pero tanto en la educación
en los distintos niveles de educación, sí que he encontrado más detalles, ¿no?, sobre la modelización y su papel, ¿no?, como los procesos matemáticos de resolución de problemas, de investigación, proyectos de modelización, son citados de forma privilegiada para promover la actividad matemática, y este reconocimiento de la parte de modelización más o menos cercana a la resolución de problemas. Así podríamos ir cubriendo los distintos países, cómo lo han ido integrando o de forma explícita o no. A pesar de ello, a mí siempre me gusta citar al investigador inglés Hugh Burkhardt, y así un pequeño homenaje. Para mí, cuando empezaba mis estudios de doctorado, fue muy inspirador y lo fui siguiendo. Y bueno, por suerte no me convencí del pesimismo que describía, aunque es así. Él decía muy claro en 2006, dice, ahora ya llevamos 40 años con una enseñanza explícita de la modelización en matemáticas. Hemos hecho muchas implementaciones en pequeña escala y ya sabemos, ya sabemos cómo funciona. Entonces seguía años después, ¿no? Sabemos cómo enseñar la modelización, y ahora ya tenemos todos los recursos necesarios para enseñar la modelización. ¿Cuáles son las malas noticias? Las malas noticias es que mucho quiere decir que la realidad de enseñanza de la modelización está pasando en una clase. Y seguía, la proporción de clases donde la modelización está pasando tiende a 0. Años después de investigación. Y aún así, en 2018, aún seguía, hay barreras muy importantes, centrales del sistema educativo, que aunque nosotros avancemos mucho en la investigación, hace que el sistema educativo sea impenetrable. Entonces, tenemos que entender este ecosistema, este organismo, cómo funciona y qué es lo que está pasando. Porque tenemos mucho desarrollado, mucho avanzado, pero la realidad es otra. Lo que pasa en las aulas es otra cosa. Y aquí sí que, claro, voy a comentar, hay muchos autores que hablan cogiendo como objeto de estudio distintas cosas, ¿eh? Por ejemplo, pues Katia Mas, ¿no?, pues analizó mucho la creencia de los estudiantes para abordar la modelización, o el investigador japonés Ikeda, la tendencia de los estudiantes a reproducir miméticamente lo que son las matemáticas, o, por ejemplo, Gabriele Kaiser, qué creencias de los docentes para no integrar la modelización, los daneses Morten Blomholm y Tine Kielsen, los dilemas de los docentes cuando tienen que combinar una enseñanza más tradicional de las matemáticas con la modelización. El mismo Hugh Burkhardt, que hablaba de estas barreras o palancas en políticas educativas, hablaba más en un nivel político y de reformas curriculares. Marcelo Borba con Janet Galleguillos, ¿no?, hablaban de los dilemas y conflictos en los discursos sobre modelización que existen y su análisis. De Oliveira y Barbosa, de las tensiones de los discursos de los estudiantes frente a la modelización. Es decir, tenemos a muchos autores que analizan en distintos niveles limitaciones y restricciones que existen, ¿no? Entonces estamos en este sentido muy alineados en destacar que hay una variedad de restricciones muy importantes en diferentes instituciones, en los estudiantes, docentes, políticas educativas, pero eso sí, que hay una ausencia de herramientas específicas para analizar esta variedad de restricciones y situarlas en distintos niveles, ¿vale? Pero es un punto que nos une bastante. Bien, dicho esto, y de hecho esto ahora me he dejado, este estudio de condiciones o restricciones que existen para la modelización, se tome como objeto de observación el que se tome, es lo que vamos a llamar lo que llamaré la ecología de la modelización matemática, el estudio de condiciones que la favorecen y el estudio de restricciones que la pueden impedir. Muy bien, para situar un poquito, sin querer entrar muy a fondo, pero sí que me gustaría dar un poco de caracterización de cómo entendemos la modelización matemática. En particular, después me voy a centrar en la teoría antropológica de lo didáctico, pero voy a empezar por dar una visión, una interpretación
bueno, sencilla, pero que liga muchos enfoques. Cuando hablamos de modelización, voy a hacer esta propuesta, simple y flexible, que cada uno pueda adaptar a su aproximación epistemológica que da la modelización. Hay dos elementos muy importantes, el del sistema que se modeliza y el de modelo que modeliza este sistema. Y estas nociones de sistema y modelo, en verdad son funciones, digamos, no hay nada que de partida sea un sistema o de partida sea un modelo. Pueden jugar distintas, no hay entidades que de partida sean sistemas o modelos. El sistema se considera esa parte de la realidad que se puede aislar, aunque sea hipotéticamente, y separada del resto de elementos, al modelizar. Y los modelos, bueno, destacan, siempre es su interés y riqueza de un modelo reside en el papel que tiene de generar conocimientos sobre un sistema que no se podría tener de otra forma. Y el problema de si los modelos son buenos, se adaptan bien al sistema, se puedan contrastar, se puedan validar, es el motor de la actividad de modelización. Estas son sus funciones como elementos. Y voy a hablar bastante hoy, cuando analice los ejemplos, de dos propiedades muy importantes de la modelización, que seguramente tienen presente, que es esta propiedad de recursiva. Quiere decir que en un proceso de modelización normalmente no paramos solamente con un modelo, sino que es el proceso de modelización va requiriendo la construcción de modelos y modelos y modelos cada vez más complejos, ¿vale? Y se va produciendo como una construcción sucesiva de modelos distintos, cada vez más complejos. Aquí un ejemplo, por ejemplo, tenemos un grupo de, bueno, he puesto, porque chicos y chicas en castellano sería C y C, ¿vale? Girls and boys, ¿vale? En una clase, esta es la composición de una clase, y puede emerger el problema de, bueno, ¿cuántos hay, no? ¿Cuántos hay? Y aparecen unos primeros modelos, bueno, pues vamos a contar, ¿no? Puedo ordenar la colección de formas distintas, o puedo empezar a hacer palos para hacer el contagio de cuántos chicos o chicas hay. Bueno, un primer modelo para hacer el recuento de cuántos chicos y chicas hay, cuántos girls and boys, o puedo simbolizar numéricamente cuántos hay de cada tipo, o me puedo preguntar cuál es la proporción de chicos y chicas que hay en una clase. Entonces ya uso un modelo basado en fracciones o qué porcentaje hay, y voy haciendo, son modelos muy sencillos, pero ahí está esta propiedad que, según las preguntas, va evolucionando el modelo que consideramos. Esto es la propiedad recursiva. Pero también en modelización hay esta propiedad reversiva, es decir, que a veces la relación sistema que se modeliza y modelo se revierte. No siempre todo es un sistema, no siempre las fracciones van a ser un sistema de la proporción de chicos y chicas, y a veces se van a intercambiar. Por ejemplo, imaginaros que aquí, bueno, pues estamos trabajando en fracciones y nos preguntamos, el docente en el aula pregunta ¿cuál de las dos fracciones es más grande? ¿15 sobre 26 o 16 sobre 27? Bueno, si trabajamos con fracciones directamente con el modelo, pues es difícil según la edad, ¿no? ¿Cómo discutimos la desigualdad de estas fracciones? Pero en cambio, si este es mi nuevo sistema, la comparación de fracciones, es mi nuevo sistema, yo puedo recurrir como modelo a la representación que había usado. Y bueno, ¿cuál va a ser la proporción si añado una chica más? ¿Vale? Una chica más al conjunto, que tenía 15 sobre 26 y ahora tengo 16 sobre 27. ¿Cuál va a ser la proporción mayor? ¿Que va a haber más chicas? ¿Va a haber más chicas en proporción? Pues el problema es evidente cuando estamos en este modelo. Y aquí lo que ha pasado es que de partida el sistema se ha modelizado, si la pregunta era cuál es la proporción, se ha modelizado con las fracciones, pero este nuevo sistema de comparativa de fracciones se puede modelizar perfectamente con este modelo y resolverse perfectamente. Bueno, esto es la reversibilidad, que normalmente ocurre en procesos de modelización suficientemente ricos. Muy bien, cuando hablamos de las etapas, ya sé que muchos de ustedes deben trabajar con el ciclo de modelización y no está en contradicción, pero quiero hacer un énfasis, bueno, de partida en mi trabajo de tesis cogimos
las etapas que el investigador francés Yves Chevelard definía, pero que son muy equivalentes. Bueno, en un proceso de modelización siempre pues, hay el sistema que se tiene que delimitar y se van especificando las variables o los aspectos relevantes. Hay una fase de construcción del modelo, trabajo dentro del modelo y trabajar con el modelo para producir nuevo conocimiento sobre el sistema. Aquí lo que nosotros después añadimos, que era muy importante, era dar mucha importancia a todo el cuestionamiento que se genera a lo largo de un proceso de modelización. Digamos, siempre si hay un sistema, pues hay unas cuestiones que se plantean en el sistema, en este sistema de partida. Cuando se construye el sistema, aparecen cuestiones en la construcción del sistema. Cuando se construye un modelo, tiene que haber muchas cuestiones sobre el modelo. Cuando se está validando el modelo contra el sistema, hay muchas cuestiones sobre el sistema y modelo. Es decir, entender el proceso en un cuestionamiento continuo. Y así, bueno, en el trabajo de tesis de Javier García y después el mío, no se parece mucho al ciclo de modelización, que es más conocido, pero un poco cuando describimos el proceso de modelización, siempre partimos un poco de querer ver estos elementos. Se parte de un sistema inicial y queremos detectar muy bien las cuestiones de partida. Normalmente se generan unos primeros modelos. Cuando tenemos el sistema y los primeros modelos, siempre hay nuevas preguntas que normalmente cuestionan el modelo, que lo hace evolucionar. Y así, bueno, creamos un nuevo modelo que modeliza un sistema más amplio. De este trabajo aparecen nuevas cuestiones que requieren la elaboración de un nuevo modelo. Y bueno, este es el proceso recursivo que he comentado y a veces, bueno, se van intercambiando sistemas y modelos. Ahora daré ejemplos, En particular daré 3 ejemplos. Justamente los he escogido para que toquen distintos niveles educativos. Como se ha comentado, ¿está lloviendo? Sí. Qué bien que estemos aquí, ahora nadie querrá salir, Bien, he cogido 3 ejemplos porque normalmente, como ya se ha comentado, es difícil encontrar ejemplos en las etapas iniciales escolares. En la educación en España es la educación infantil, de 3-6 años. Es más típico encontrar en secundaria y en la universidad. Y he escogido, bueno, voy a ejemplificar muy bien esto que acabo de contar brevemente con 3 ejemplos. Bien, pero antes sí que les voy a contar lo que llevamos 20 años desarrollando en el seno del grupo de investigación, que es esta propuesta de los recorridos de estudio de investigación, que se empezaron a proponer en 2004, que era el momento que yo empezaba la tesis doctoral, y dijeron, muy bien, Berta, pues te vas a encargar de diseñar el primer recorrido de estudio de investigación e implementarlo, en ese caso fue a nivel universitario. Les cuento un poco qué son y después vamos a ejemplificar para ver un poco la modelización, cómo se desarrolla. Bien, bueno, en nuestro ámbito en nuestra aproximación teórica, distinguimos, bueno, Yves Chevelard distinguió que existen 2 paradigmas muy extremos que no existen en su esencia, pero sí que nos ayudan a caracterizar muy bien dónde estamos. Él habla del paradigma de visita de obras, que es muy dominante en la enseñanza de matemáticas, y bueno, caracteriza que normalmente tenemos currículums o programas de estudio que se centran mucho en los saberes a enseñar, las respuestas a enseñar. Pero han perdido, bueno, cuál es su cuestión que le da su razón de ser. ¿Cuáles son las cuestiones que darían razón de ser a esos saberes que se están enseñando? Y lo contrapone a un paradigma muy nuevo en el que poquito a poquito vamos evolucionando con la ayuda de las reformas curriculares, con la ayuda de la investigación, que es el paradigma del cuestionamiento del mundo, que está en el otro extremo, en el cual idealmente los programas o los currículums no deberían tener el foco en los saberes o respuestas dadas, monumentos a visitar, sino en, bueno, qué cuestiones serían interesantes a estudiar socialmente y escolarmente, qué cuestiones y qué respuestas y mediante qué procesos de modelización. Eso sería lo ideal. Claro, la transición no es sencilla. ¿Qué pasa en estos 2 paradigmas? Pues que en uno, el papel de la modelización es accesorio, es secundario, y en el otro, el papel de la modelización es primario. ¿Por qué? Porque en uno, el papel de la modelización es accesorio, es secundario, y en el otro, el papel de la modelización es primario. ¿Por qué? Porque en uno, el papel de la modelización es accesorio, es secundario, y en el otro, el papel de la modelización es primario. ¿Por qué?
porque lo importante es el estudio de obras, de saberes matemáticos, y en el otro, cuando estudiamos cuestiones relevantes, la modelización matemática toma un papel central, porque también interpretamos la modelización de forma muy amplia, ¿eh? Interpretamos la matemática como una herramienta de modelización. Claro, en este paradigma la modelización es central para poder estudiar cuestiones de verdad, indagar en estas cuestiones, construir modelos, construir respuestas. Bien, pues aquí, un poco desde el 2004, que estamos, la hipótesis de investigación que tenemos es que proponemos estos recorridos de estudio de investigación como unos dispositivos de enseñanza para integrar la modelización matemática. Esto fue la hipótesis de investigación con la que empezamos a trabajar en ese momento. Y de hecho nos sirven para dos cosas. Es decir, nosotros diseñamos recorridos de estudio de investigación, sean después implementados por investigadores o no, porque ya estamos en la etapa que no lo estamos haciendo los propios investigadores. Pero los diseñamos y los implementamos, primero, para estudiar a ver, cuando los implementamos, qué restricciones aparecen, ¿vale? Qué limitaciones, qué reacciones tiene el sistema, que normalmente son limitaciones que son derivadas de un paradigma de visita de obras muy anclado en la enseñanza de las matemáticas y a la modelización, porque el punto de vista más general es entender la modelización como una simple aplicación. Entonces, cuando cambias un poco esta perspectiva, pues el sistema reacciona. Entonces lo queremos para analizar el conjunto de restricciones que hay, pero también el conjunto de condiciones que somos capaces de crear. ¿Vale? Estudiamos ecológicamente a ver qué cambios provoca en el sistema. Este es el objetivo. Entonces, brevemente, a ver qué son, porque aquí podríamos dar mucha caracterización y doy 5 características de estos recorridos de estudio de investigación. El primero es que un recorrido de estudio de investigación siempre parte de una cuestión escolarmente y socialmente relevante. ¿Vale? Se llama la cuestión generatriz y tiene que tener el poder de poder derivar muchas cuestiones derivadas. ¿Vale? Parte de una cuestión generatriz con fuerte poder generador. No es nada fácil encontrar cuestiones generatrices y hemos fracasado muchas veces, proponiéndolas. Hemos pensado en cuestiones de partida para un recorrido de estudio de investigación que han fracasado. Bueno, pues la reformulamos. La segunda es que cuando diseñamos estos recorridos de estudio de investigación o lo implementamos, normalmente utilizamos unos mapas de cuestiones y respuestas, porque la cuestión generatriz tiene mucho poder generador y se puede simbolizar como una arborescencia de cuestiones y respuestas. Después voy a mostrar algún ejemplo, Y con ello mapeamos un poco, a partir de esta cuestión generatriz, qué posibles trayectorias matemáticas, qué posibles trayectorias de modelización se pueden emprender. La tercera característica es que normalmente el producto, el media que puedes consultar o el que te puede dar solución no es solamente el docente. ¿Vale? Ahora que se hablaba de inteligencia artificial, bueno, se usa bastante para producir respuestas y los estudiantes tienen derecho. Claro, en un recorrido pues va a llevar a los estudiantes a visitar muchos libros, consultar en internet, preguntarle a ChatGPT a ver si hay respuestas a esas preguntas y con toda la legitimidad, pero de acuerdo, pero sí que después estas respuestas que existen se van a tener que deconstruir y volver a construir para que quepan en nuestro estudio y que tengan sentido. En un recorrido también una dificultad es que tiene que haber un nuevo reparto de responsabilidades. El docente no puede ser el mismo que era, ¿no? Hablabais de esta construcción colaborativa. El docente pasa a ser guía y el estudiante obligado a tomar muchas responsabilidades nuevas, a proponer modelos, a defender modelos, a validar modelos, a delimitar sistemas de otra forma. Responsabilidades que en una enseñanza, en un paradigma de visita de obras no tiene, porque el estudiante escucha lo que se le está explicando o presentando. Y la última es que lo importante en un recorrido es que colaborativamente se elabore una respuesta final a la cuestión generatriz que ha iniciado el recorrido.
Entonces aquí se tienen que consensuar muchos elementos. Tenemos que consensuar qué modelos aceptamos, qué formalización de estos modelos, qué respuestas, qué saberes hace falta formalizar. Hay mucho consenso en qué es esta respuesta final. Bien, con estas características, aquí tenéis ejemplos de recorridos de esta investigación. Tenemos muchos, pero bueno, he querido poner los que me cabían en la transparencia, así, de distintos niveles educativos. Voy a explicar en particular, voy a explicar 3, que es uno para infantil, el de mucho más que gusanos, y uno primero en universidad y después se hizo en secundaria, que es el de los usuarios de Facebook. Y después, por último, os voy a contar un proyecto de transferencia sobre otro recorrido de estudio de investigación que era sobre los candados. Entonces, aquí también tenéis otros que también son muy interesantes. El de la caja de la pastelera, que hemos trabajado mucho, que es con una modelización de medida y geometría, pero después otros sobre la segregación escolar, porque en España trabajamos mucho para las escuelas medir un poco cómo segregan a los alumnos y utilizan unas fórmulas muy complicadas, que bueno, fue el inicio de un recorrido de esta investigación, pero que es una cuestión escolar muy relevante. Otro que es sobre el tallaje de camisetas, porque la camiseta es la pieza más sencilla que producen, pero ¿cómo tallan las camisetas? Porque en España hubo una campaña muy importante contra el propietario de Zara, Amancio Ortega, Inditex, de por qué no existe una uniformidad sobre las tallas. Y aquí, bueno, todos los adolescentes empezaron a protestar que es verdad, y empezamos con el estudio de esta cuestión. La tesis de Janiele Berbis, que es una chica de esta universidad, pero que hizo un doctorado con Marilena y con Mariana Bosque conmigo, entre la UB y esta universidad, sobre la escasez de agua en ciertas regiones de Brasil. Y después otro que también es muy bonito, que es un poco para abordar todo el problema de qué quieren decir los modelos, si alguien está más interesado en otros. Voy a desarrollar un poco más los que he comentado. El de infantil. Entonces, para desarrollarlos, lo que voy a hacer os voy a contar la cuestión generatriz y voy a contar un poquito qué condiciones se crearon, qué restricciones hubo y un poquito analizado en términos de modelización como los que he comentado. Bien, el primero es un tributo a una compañera de la Universidad de Jaén, Luisa Ruiz Higueras, que trabajó muchos años con equipos de maestros de infantil en varias escuelas. Entonces tuvieron un proyecto que era sobre los gusanos de seda, no sé cómo se llaman aquí, que son estos gusanos. ¿Cómo se llaman? Bicho da seda. Bicho de seda. Ah, muy bien. Los bichos de seda, los gusanos de seda. Y entonces fue un primer recorrido en que las docentes, era un proyecto que ya hacían y que era un proyecto interdisciplinar, porque en infantil todo era, pero estaban muy interesadas en establecer una relación con la investigadora para analizar bien el papel de la modelización matemática y las matemáticas en este proyecto. ¿Qué pasaba? ¿Qué restricciones ellas tenían? Que les costaba mucho formalizar qué conocimientos matemáticos y qué modelos matemáticos podían existir allí. Entonces, Luisa empezó a colaborar con ellos y este recorrido empieza con esta cuestión generatriz. Tenemos unos gusanos de seda, una colección de gusanos de seda. ¿Cuántas hojas necesitamos para alimentar a estos gusanos de seda? ¿Y cómo va a ir evolucionando la población de gusanos de seda? ¿Y cómo tengo que modificar mi previsión de hojas? Entonces los niños empezaban así, tenían una colección de gusanos y cada día le pasaban la consigna al responsable de la escuela para ir a buscar las hojas. Al principio les pusieron una hoja y los gusanos murieron ese fin de semana, ¿no? Después, la semana siguiente, la maestra, todos traumatizados, les volvió a entregar gusanos y allí, pues empezaron a crear modelos de recuento para una hoja por gusano. La caja no cabía porque estaba llena de hojas, pero no murieron los gusanos. Entonces las maestras les empezaron a diseñar unas tablas para llevar este recuento, pues por día,
según los gusanos, cuántas hojas necesitaban. Empezaron a crear los primeros modelos tabulares para, según el tiempo, a ver los gusanos y las hojas. Claro, llegó un momento que empezaron a tener, no sé en brasileño cómo se llama, los caterpillars, o en español se llaman los capullos, es decir, que el gusano se convierte en esta bolita. ¿Cómo se llama en portugués? Bueno, ya me entienden, ¿no? Entonces, claro, aquí es, claro, la colección de gusanos ya ha cambiado. ¿Y qué hacemos con los capullos? Claro, decidieron separarlos para no hacerles daño con las hojas. Pero claro, aquí ya tenían el problema que ya tenían dos subpoblaciones que ya modificaba, y las maestras, claro, les cambiaron el modelo tabular. Ahora ya tenemos gusanos, tenemos capullos y las hojas van a ir en relación a los gusanos que tengas vivos. Pero de golpe necesitaban modelos tabulares para calcular las hojas según estas dos subcolecciones. La colección evoluciona y aparecen mariposas y ya se complica más. Ya no solamente tenemos gusanos, tenemos capullos y tenemos mariposas. Y entonces también las mariposas nacen y mueren muy rápido. De golpe tenían allí gusanos, capullos, mariposas vivas, mariposas muertas, mariposas nuevas. Es una colección muy difícil de contar. Entonces la maestra, pues bueno, pues como pudo, modificó este modelo tabular para ir llevando el recuento. Bueno, esta es esta evolución de modelos. Claro, llegó un momento, bueno, esta propiedad es recursiva, que he querido insistir antes, y bueno, la interpretación de cómo va evolucionando el modelo. Y llegó un momento que, claro, el proyecto duró tiempo, bastante tiempo. Y las maestras preguntaban, ¿cómo podéis resumir todo este proceso? ¿Qué ha pasado entre medio? Claro, de golpe ellos tenían todo el registro con tablas de toda esta evolución de la población. Claro, de golpe esto se vuelve el nuevo sistema. Para ellos las tablas eran el sistema, y les pidió hacer como un mural de cuál había sido la evolución de la población. No lo hubieran podido hacer si no hubieran llevado el registro. Pero bueno, quiero insistir que de golpe el sistema y el modelo se intercambian, y bueno, es muy bonito de ver. Segundo ejemplo, el de los usuarios de Facebook. Este recorrido de esta investigación lo hemos usado bastante en distintos niveles escolares. De hecho, no es el derivado de mi tesis, que era sobre dinámica de poblaciones, evolución de dinámica de poblaciones, pero lo adaptamos al caso de usuarios de Facebook porque vino muy bien en 2014. En 2014, no sé si se acuerdan, pero hubo una noticia que Princeton dijo que había hecho un estudio muy serio, con unos modelos muy bien elaborados y matemáticamente muy fiables, en la que predecía que Facebook perdería el 80% de los usuarios en 3 años, en 2017. Entonces, bueno, habían usado unos modelos SIR. Facebook no tardó en responder ni 3 horas y contestó que ellos también habían usado unos modelos muy rigurosos y muy bien hechos, y que predecían que Princeton se quedaría sin estudiantes en 2 años. Bueno, entonces aquí dijimos, bueno, pues venga, que esta sea la cuestión generatriz de un posible recorrido. Al principio lo llevamos con estudiantes de Dirección y Administración de Empresas, que reestructuró de hecho todo un curso anual. Incorporamos en un primer año de matemáticas con alumnos de Dirección y Administración de Empresas un taller de modelización. Y partieron de esta cuestión generatriz. ¿Pueden ser ciertas estas previsiones que da Princeton sobre la evolución de Facebook? ¿Qué modelos podemos proponer? ¿Dan las mismas previsiones que Facebook? ¿O qué modelos propondríais? Bueno, a partir de esto, y después de hecho ha sido un recorrido que después lo comentaré porque también lo hemos usado bastante en formación de profesorado de secundaria y universidad. Vale, entonces, a partir de aquí, según el nivel que nosotros lo hemos desarrollado, pues de esta cuestión se puede ir, hay muchas ramas posibles. Os voy a contar un poco la que es más acotada, que es la que hicimos a nivel universitario. Bien, se parte de esta pregunta
Y bien, ¿qué preguntas hay aquí entre medio? Pues hay sobre, bueno, qué datos de los usuarios de Facebook podemos considerar, qué hipótesis, cómo se seleccionan y organizan estos datos, qué variables tener en cuenta, cuál ha sido la tendencia histórica. Bueno, empiezan a crear unos primeros modelos basados en datos y a ver qué modelos existen, qué modelos de previsión y de ajuste existen, y empiezan a formular hipótesis sobre la tendencia de los datos. A partir de aquí, lo que empezaron, porque estábamos en el curso de matemáticas, era usar funciones elementales como modelos de ajuste. Y empezaron a preguntarse, bueno, qué modelos o qué familias de funciones considerar, qué familias se ajustan mejor, qué quiere decir un buen ajuste. Y, bueno, empezaron a proponer los primeros modelos de ajuste, basados en una función elemental o en varias compuestas. Y claro, después habían muchos modelos en el aula, ¿no? Propuestos, distintos modelos de ajuste. Y empezar, bueno, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Qué es un buen modelo? ¿El modelo para ajustar o el modelo para predecir? Esta pregunta, porque hay modelos que ajustaban muy bien, modelos polinomios interpoladores, pero que no tenían sentido porque después se iban hacia cero o a zona negativa. Hay modelos que no tenían sentido para predecir, para ajustar muy bien. Bien, este balance de opiniones y, bueno, cómo interpretar los errores de ajuste, cómo usar la variación de los modelos también para dar nuevos modelos de ajuste, es decir, cómo usar las derivadas o las tasas instantáneas de variación para proponer modelos y cómo me sirve para decidir sobre el nuevo modelo. Bien, son cuestiones que aparecieron a lo largo, fue todo un semestre de evolución. Y entre medio pues se iban comentando pues, clases de teoría que correspondían. Bien, bueno, aquí yo digo, bueno, a ver, en noviembre a ver cómo va la cosa, ¿no? Porque de hecho es una problemática que desmintieron lo que había propuesto Princeton, pero de hecho es un problema que aún sigue vivo, porque se sigue publicando sobre cuáles son las previsiones de los usuarios de Facebook y aún no ha colapsado ni mucho menos. ¿Y por qué es muy interesante? Porque el sistema va introduciendo nuevos datos y es muy fácil validarlos, contrastar los modelos contra el nuevo sistema que se va enriqueciendo. Bien, un poco con la visión que les he dado de las cuestiones y respuestas, aquí esto sería como un tipo de mapa de cuestiones y respuestas, que de hecho íbamos haciendo con los docentes, para ver el territorio matemático que se iba y los modelos que iban apareciendo, que son muchos, en un proceso de modelización a partir de Q0, para ver a ver cómo se tenían que reestructurar el temario y las matemáticas que iban apareciendo interpretadas como herramientas de modelización. Aquí podéis ver esta explosión del territorio matemático. Muy bien. Y entonces les cuento un poquito sobre la formación de profesorado, porque cuando trabajamos en formación de profesorado no solamente es hacer recorridos de estudio e investigación, de hecho involucra muchas otras fases. Cuando trabajamos con formación de profesorado, trabajamos con lo que llamamos los recorridos de estudio e investigación para la formación del profesorado. Entonces, normalmente siempre partimos de un módulo 0, que abordamos una pregunta profesional para ellos. Después va a un módulo 1, donde se invita al profesorado a vivir en propia piel un recorrido de estudio e investigación. Y después empezamos con otros módulos, que es, después de vivirlo, empezar a abordar el análisis de un recorrido de investigación, adaptarlo para su llevada al aula, rediseñarlo para llevarlo al aula, con un rol de diseñadores o analistas, y después comparar estas experimentaciones para abordar este análisis ecológico de qué condiciones y qué restricciones existen. Si abordamos aspectos sobre modelización matemática, la cuestión que abordamos con los profesores es, bueno, cómo diseñar y planificar un proceso de enseñanza basado en la modelización, qué herramientas necesito, cómo podemos rediseñar estos REI, qué condiciones se necesitan, aparecen, qué restricciones aparecen. Esta es la cuestión de partida cuando trabajamos en formación de profesorado. Entonces, con el caso de los usuarios de Facebook, que lo hemos usado mucho,
en el módulo 1, cuando hacemos experimentar, de hecho, aparecen muchas posibles trayectorias. Y comento un poquito lo que pasa cuando vamos a través de los otros módulos. En el módulo 2, cuando les pedimos que analicen lo que ellos han vivido, los profesores en formación continua e inicial, aparece una restricción muy fuerte o una condición muy fuerte. Es decir, aparece la necesidad de herramientas para analizar la modelización, para analizar este proceso, esta dialéctica de cuestiones, respuestas, modelos. Por ello, bueno, aquí es lo que publicamos en un artículo del ZDM, ellos aprenden a elaborar estos mapas de cuestiones y respuestas, donde las respuestas son estos, bueno, en gran parte son estos modelos. Cuando pasamos al módulo de que tienen que adaptar este recorrido para llevarlo al aula, de golpe los docentes que se han sentido muy libres en el módulo 1-2 sienten el peso de la institución a las espaldas y de golpe empiezan a proponer adaptaciones con muchas dificultades porque tienen que pensar en nuevos roles y responsabilidades, nueva gestión del tiempo, una nueva previsión de todo este proceso de modelización. Es una etapa muy rica pero muy difícil porque es cuando las restricciones escolares se imponen. Y en el último es cuando les hacemos comparar las distintas implementaciones que llegan a hacer y este análisis de la ecología de la modelización es muy rico porque tenemos distintas experimentaciones y analizan a ver qué condiciones han sido capaces de crear y qué restricciones son aquellas que, aunque lo intenten, pese a cambio de institución escolar, son invariantes. Y estas son las complicadas, las invariantes. Y, de hecho, todo este análisis ecológico con los docentes lo hacemos para que los docentes con nosotros tomen distancia de su realidad, porque no es culpa nada del docente, no es culpa nada del estudiante. Hay restricciones que son muy limitadoras. Bien, entonces, por último, comentar que no siempre cuando trabajamos en formación de profesorado trabajamos con todos los módulos. Y ahora los últimos proyectos que tenemos un proyecto que se llama Lab Inquiry, que de hecho lo que hace es, nosotros ya tenemos unos REIs muy testados y lo que hacemos es proponer al profesorado todo el material necesario para que él lo implemente y después empezarán los otros módulos de análisis, de comparativa. Bueno, aquí les dejaré una web donde estamos publicando todo el material. Después ya puedo distribuir la presentación para que la tengan. Y, bueno, un gran logro, ahora veréis las cifras y en Brasil no debe ser nada, pero en España es bastante, somos bastante más pequeños. Bueno, pueden chafardear, es un rey sobre los candados, que es para la enseñanza de la combinatoria, desde una perspectiva de modelización para secundaria. ¿Y qué hacemos? Es un rey que es muy testado, tenemos todo el material elaborado, todas las guías, material para los alumnos, material para los docentes, acceso a grupos de Telegram, de Instagram. Y el año pasado, pues de golpe, bueno, 10 escuelas se involucraron con más de 25 docentes y de golpe teníamos 700 estudiantes implementándolo a la vez, que para nosotros es un logro que nunca habíamos llegado a estos niveles de tener el mismo rey transferido a docentes a este nivel. Esto, perdónate, me lo voy a contar. Tipo de material que compartimos con ellos, todo el material, el Google Classroom, todo el material para los estudiantes, para los docentes, todo está muy preparado. También les damos unas guías didácticas que después adaptamos con ellos según el nivel escolar, trabajamos muchos con ellos. Les damos, por ejemplo, herramientas, estos mapas de cuestiones y respuestas para poder analizar en vivo lo que está pasando en las experimentaciones. Y también un grupo de Telegram en el cual nos van colgando qué pasa, dudas que tienen y como es todo el colectivo de docentes que lo han experimentado, pues entre ellos se van ayudando. Bien, aquí les voy a dejar, esto es la web donde estamos colgando todo el material y el canal de Instagram donde se está empezando a colgar parte del material, pero todo está accesible con este rey y con otros más.
Muy bien, entonces, bueno, termino con esta que es un poquito provocadora y ya está, 2 minutos y ya está, que es cuando hacemos nosotros como investigadores o con los docentes análisis de la ecología, de las condiciones y restricciones, aquí usamos esta herramienta que se llaman los niveles de codeterminación. Entonces, lo que sirve mucho es para situar restricciones que siempre encuentran en qué nivel se manifiestan. Por ejemplo, una restricción que encuentran es que la modelización le cuesta mucho vivir con la rigidez de organización de conceptos que la matemática tiene. Claro, entonces, con los recorridos, de acuerdo, esto se reestructura. Las tareas, temas, sectores de la matemática, dominios de la matemática se llega a reestructurar, pero chocan con esto. ¿Pero esto es este nivel? ¿O puede que venga de un nivel más alto, que es que la forma de interpretar la modelización como una aplicación después de aprender toda la matemática? Bueno, puede venir de niveles más altos. O cuando, por ejemplo, detectan que hay una ausencia de terminología sobre modelización. Bueno, pues es a nivel de la disciplina matemática que esto la tenemos que crear. O que realmente hay un encierro de las disciplinas cuando quieres hacer proyectos interdisciplinares. ¿Esto en qué nivel está? O que tenemos currículums descritos como conjuntos de obras. Esto no está a nivel matemático, esto es una restricción a nivel de sociedad y escuela. Tenemos currículums que están descritos con saberes, que tienden a estar descritos con saberes. O vivimos en una sociedad, digamos, de trivial, es decir, haces una pregunta y la respuesta inmediata. Bueno, esto es una restricción muy importante. Entonces, aquí en estos niveles nos ayudan a situarlos y a situarnos en qué nivel se sitúa y si podemos acceder o no. Bien, y con esto ya está, ¿eh? Aquí hacía unas últimas reflexiones, pero sobre todo eran relativas a esto. Agradecerles enormemente y dejo nuestros puntos de discusión sobre la mesa y un poco nuestra trayectoria en modelización. Muchas gracias. Então, boa noite, né, para quem não tive oportunidade de cumprimentar ainda. Inicialmente, então, eu quero agradecer a comissão coordenadora, organizadora do evento. Agora foi, né? Bom, então, inicialmente, eu quero agradecer à comissão coordenadora, nomeando, então, particularmente a Claudinha, né, como coordenadora dessa comissão. Agradecer à comissão científica, nomeando aí a professora Karina, né, que eu acompanho, vi menina e vi se tornar doutora, né, e agora coordenadora da comissão científica. Todos os colegas aqui, né, fica um misto de satisfação, mas também de responsabilidade, né, de nos vermos pela 13ª vez, né, numa CNEMEM, né, várias pessoas aqui, tenho certeza que está acontecendo isso, né, uma responsabilidade também de ver toda essa galera que já tive a oportunidade de ter um contato mais próximo enquanto alunos, né, na Universidade de Londrina. Bom, então, a partir da temática desse evento, eu me proponho, então, a falar um pouco sobre modelagem matemática entre prosas, ressalvas e desafios, uma proposta de design. Bom, para começar a falar disso, primeiro eu vou
considerar um certo preâmbulo, né, para entrar naquilo que me proponho a falar. A primeira coisa é a nossa base, digamos assim. Qual é a nossa ideia base? Nós consideramos que no mundo existem situações que geram problemas e podemos estudar, resolver esses problemas por meio da matemática. E é aí que entra a nossa especialidade. Aí que entra a nossa especialidade, né? A modelagem matemática para tratar, então, das relações entre matemática e realidade. Problemas da tecnologia, né? Para além da modelagem. Oi, Thiago. Bom. A nossa prática já consolidada de pensarmos a modelagem matemática como uma possibilidade de inter-relação entre matemática e realidade. Pois bem, falando então dessa existência de problemas que podemos estudar por meio da matemática, eu penso que temos 2 pontos que eu gostaria de considerar. Primeiro é problemas e a matemática. O que eu posso dizer sobre isso? Para falar sobre problemas em matemática, eu vou começar com uma história, né, que há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer com o professor Ricardo Kubrusli, né, que é um professor da Universidade do Rio de Janeiro, não sei se alguém conhece. Bom, ele conta a seguinte história. Há uns anos atrás, visitei seu Armando, que então morava ainda num Bangu, sem prisões, e fui buscar uma mesa de tampo redondo que havia encomendado. Lá chegando, seu Armando ainda trabalhava na minha encomenda. A mesa estava montada e seu tampo forrado de fórmica, como eu pedira. Faltava apenas uma fatia de fórmica para arremate da espessura do tampo. Sentei e observei o trabalho de seu Armando. Mediu o diâmetro do tampo com um barbante esticado, procurando a maior distância possível entre os pontos da borda. Nesse instante, eu me levantei e disse: como é que o senhor faz para calcular o comprimento da tira? E ele respondeu: multiplico o diâmetro medido por 3,25 e corto a tira. 3,25? Exclamei. Não, tem que ser 3,14, senão vai sobrar fórmica. Ele riu e concluiu: isso não é matemática, professor, é carpintaria. Diante da minha teimosia, entregou-me tesoura e fórmica para que eu mesmo terminasse o trabalho. Seguro com a minha matemática, cortei a tira no tamanho certo, pi vezes o diâmetro. Ao circundar a faixa na mesa, o assombro. Faltou um dedo de fórmica para fechar a volta. Descartando o pedaço desperdiçado,
Seu Armando cortou a faixa de fórmica com sua tesoura e seu π igual a 3,25 e colou-a no tampo. Perfeito. Voltei para casa com a mesa encomendada, feliz e intrigado. Né? Ou veja, qual é a ideia? O que está acontecendo nessa história? Né? Na vida, o comprimento de uma circunferência não é 2πr? Ou, na vida, π igual a 3,14 mais algumas casas decimais pode não funcionar? Ou ainda, os números irracionais em situações na vida são, na verdade, uma ilusão matemática? Né? Ou ainda, o seu Armando sabe lidar muito bem com a matemática na carpintaria e ele não precisa dessa matemática acadêmica que o Ricardo tanto estava pedindo, né? São questões que podem nos levar a refletir. Na verdade, a gente sabe que existe, de fato, né, uma separação entre o mundo dos números ideais e o mundo das grandezas geométricas. Mas esse é um aspecto que a gente trata muito pouco na sala de aula e que provavelmente ele também não tem interesse nenhum para não matemáticos, como é o caso do seu Armando. Bom, então, vemos problemas e a matemática. Podemos também nos deparar com problemas na matemática e, particularmente, com problemas filosóficos na matemática. O problema que eu vou abordar é o infinito. Né? A gente se depara em muitas situações com alunos em diferentes níveis de escolaridade, né? Com a dificuldade, né, de lidar com esse 8 deitado, como eles começam dizendo lá no início, né? Que foi um símbolo já criado por um matemático inglês lá por volta do ano de 1655. Bom, o infinito é uma das ideias mais antigas e desafiadoras do pensamento humano. Né? A filosofia do infinito na matemática, ela na verdade ela explora a natureza, os paradoxos e as diferentes maneiras de conceber o conceito de infinito, e isso evoluiu de uma ideia filosófica para uma ferramenta matemática rigorosa. Né? E quem é o grande responsável, digamos, dessa mudança? Cantor. Né? Acho que todos nós, formados em matemática, já ouvimos falar de George Cantor, né? Criador da teoria dos conjuntos. O que ele faz? Ele transforma o infinito filosófico em uma teoria matemática. E aí ele espanta o mundo e os matemáticos da época, caracterizando que existem infinitos de tamanhos diferentes. Né? Isso revolucionou a matemática da época. Ele foi discriminado da sociedade, tem toda uma história de vida que se seguiu a partir dessa formulação dele. Né? Ele mostrou então, ele concluiu então, por exemplo, que o infinito dos números naturais é menor do que o infinito dos números reais. Né? Ou seja, existem diferentes tamanhos de infinito. A partir de Cantor, então, o que aconteceu? O infinito deixa de ser uma ideia metafísica e passa a ser um objeto matemático tratável. No entanto, o que acontece? Quando Cantor, então, caracterizou, apresentou o que se poderia dizer como uma definição do infinito,
isso criou uma intriga muito grande e, de certa maneira, uma ruptura com o que já se conhecia até o momento. Como ele definiu o infinito? É infinito o conjunto que tem o mesmo tamanho de um de seus subconjuntos. Olha só, então o conjunto dos números naturais, por exemplo, tem o mesmo infinito que um de seus subconjuntos, tem a mesma cardinalidade, digamos, de um de seus subconjuntos, como, por exemplo, dos números pares, né? Mas isso, em algum sentido, causou uma ruptura com a convicção até presente, que é uma dos elementos do livro lá, de Euclides, que é o quê? O todo é maior do que a parte. E o que acontece? Dizer que um conjunto é infinito é o mesmo dizer que o todo pode ter o mesmo tamanho de uma das partes, né? Então, Cantor evoluiu uma grande teorização sobre isso, caracterizou o infinito atual, que é aquele que a gente lida mais em alguns contextos, que é, então, aquele que diz respeito a essa cardinalidade. E quando a gente lembra das nossas aulas de análise lá, o grande impacto, o professor vem e diz, olha, existem tantos elementos no intervalo 0,1 do que da mesma quantidade do que da reta toda, né? Vocês lembram disso? E aí o professor faz o quê? Constrói uma função bijetora entre esses dois espaços e pronto, está resolvido o problema. Mas existe um outro infinito, que é o infinito potencial, né? Que é aquele que diz respeito a conceitos limites como algo que pode vir, o que pode acontecer, né? Que é o que mais a gente trabalha nas disciplinas de cálculo diferencial integral, é aquele que mais aparece na educação básica. Bom, no entanto, quando essa ideia de Cantor repercutiu na comunidade científica, Hilbert, David Hilbert, em uma determinada palestra que ele estava fazendo lá, ele disse o seguinte: não há nenhuma razão, a partir das teorias físicas do universo, para se acreditar que exista alguma coisa no mundo que corresponda a uma coleção infinita. Portanto, nós não podemos tratar de demonstrar coisas sobre o infinito usando exemplos físicos, porque nós não vamos encontrar nada, né? E aí, então, o que acontece com o infinito? Resta a ele o papel de uma ideia que diz respeito a um conceito da razão que transcende toda a experiência, ou uma ideia em que podemos confiar sem hesitar, né? Ou seja, nada está resolvido sobre o infinito, né? Do ponto de vista de como a gente pode trabalhar com o infinito na sala de aula. Mas e aí? O que a gente pode fazer com esse tal de infinito na modelagem matemática, né? Eu trouxe um exemplo clássico, né? Um exemplo bem simples, que é o modelo de crescimento populacional, modelo de Malthus, por exemplo, né? Dado por essas condições, por esse problema de valor inicial, leva a essa solução. E quando a gente calcula o limite, o que acontece com a população? Ela vai para o infinito no decorrer do tempo, né? E aí, como lidar? Como discutir o que significa crescer até o infinito, né? Bom, se a gente então olhar matemática versus situação, o que a gente percebe no lado da matemática? O limite existe, né? A gente calcula esse limite, a gente sabe que ele existe, satisfaz as condições da existência do limite. E é uma ideia em que podemos confiar sem hesitar. Está ok, está demonstrado, está válido. Agora, e na situação?
Veja o que dizia Hilbert: não há nenhuma razão a partir das teorias físicas do universo para se acreditar que alguma coisa no universo possa corresponder a uma coleção infinita. Ou seja, a população não é uma coleção infinita de pessoas. E aí o que acontece com o infinito? Um conceito da razão que transcende toda experiência. Pois bem, como então lidar com isso? Bom, se a gente pensar do ponto de vista histórico, né, de como isso se deu, primeiramente, a gente consegue perceber que o próprio autor do modelo, o próprio Malthus, ele identificou uma problemática na sua proposição, né? Porque o que acontece? A reta ali é a representação dos recursos. A função exponencial é a população. E aí o que acontece? Os recursos ficam menores do que a população. Ou seja, é inviável pensar que esse modelo pode funcionar, né? Então, veja, nós, entretanto, temos meios de tratar desse infinito com a matemática aliada à situação. Então, um dos meios, né, que é o que a gente mais considera nessa sala de aula, digamos, é a questão de a gente ir trabalhando com os parâmetros do modelo, P0 e K. Agora, o que acontece? A própria matemática também encontrou uma alternativa para isso, que aproximadamente 50 anos depois da proposição desse modelo de Malthus, surgiu o modelo de Verhulst, a curva logística. O que a curva logística faz? Ela propõe que existe um ponto de estabilização da população, que existe um limitante superior. Muito bem, então esse é o modelo, essa é a solução, e o que acontece? Parece que tudo está resolvido. O limite da população, então, é este caso. Muito bem. Mas agora, olhemos então para a matemática versus situação. Na matemática, o limite existe e é K, ok, e a curva que representa o crescimento populacional tem um ponto de inflexão, ok. E, então, o que a gente tem? Uma ideia em que podemos confiar sem hesitar. Por outro lado, olhemos para a situação. K é um limite. A população nunca será K. Existe um limite, não é mais um infinito, mas ele é um limite. Então, a primeira ideia, o que significa tender ao infinito? Né? Que precisa ser discutido. Segundo, o que vem ajudar a gente entender isso, a gente fazer que os nossos alunos entendam isso? A população tem variação em sua taxa de crescimento no decorrer do tempo. Né? Ou seja, a população cresce rapidamente, depois do ponto de inflexão ela começa a crescer mais devagar. Né? E isso faz com que a gente consiga entender que a população vai ser sempre menor do que está. Né? Muito bem. Veja, isso é um modelo proposto. A gente sabe que, na verdade, hoje, muitos países da Europa, principalmente, esse modelo já não serve mais. Né? Já tem outros modelos. Então, a população já lá não está mais crescendo, nem em pequenas proporções. A população lá já está diminuindo. Né? Então, a gente sabe que já existem modelos matemáticos mais modernos, mais completos, que tratam dessa situação. Há uma previsão que, para o Brasil, a população comece a diminuir a partir do ano de 2041. Ou seja, então temos aí uns 15 anos para pensar nesse modelo. Bom, o que acontece então? A gente percebe que o infinito se tornou aí um pouco mais tratável. Bom, o que eu quero dizer com isso? Percebemos por esses exemplos que a matemática, ela toma forma
particularmente na sala de aula, a partir dos vínculos com a vida, ao mesmo tempo em que passa a conformar a vida. Na presença de coisas do mundo, o uso da matemática demanda ajustes. E ali vem uma outra frase muito interessante. O Blues também é um dos autores aqui, que diz o seguinte: o mágico já não consegue ocultar seus mistérios. Para torná-los operacionais no mundo da vida, ele necessita de um biscateiro que faça remates, gambiarras, de modo a adaptar as definições lapidadas da matemática às imprevisíveis imperfeições de toda a ordem que se manifestam no viver. Né? Ou seja, o mágico, o matemático, ele precisa de um biscateiro para ajudar a esclarecer a matemática, a entender o funcionamento da matemática na vida. E aí, então, a minha proposta é a modelagem matemática como biscateiro. Certo? Por quê? Porque ela vai dar conta de fazer algumas dessas gambiarras, alguns desses arremates. No entanto, não se trata de um biscateiro qualquer. Trata-se de um biscateiro refinado, generoso e que vem para a sala de aula com a boa intenção de fazer os nossos alunos se sentirem matemáticos, mágicos. Certo? Bom, e agora então eu consigo pensar a partir disso na modelagem matemática. Então, considerando essas prosas iniciais, vou falar um pouco de ressalvas e desafios e propor um desafio. Bom, das ressalvas, né? A gente vê muitas coisas favoráveis à modelagem matemática, né? Favoráveis a seu uso em diferentes circunstâncias e com diferentes finalidades. Entretanto, a gente precisa considerar algumas ressalvas. Vou me referir a duas. A primeira, modelos matemáticos são provisórios, né? Um exemplo clássico disso, que eu até já apresentei em um momento, é o movimento de queda livre, né? Se eu soltar isso aqui, vai cair no chão. Como é que a formulação matemática disso se deu no decorrer da história? Primeira vez que se viu algo sobre isso foi com Aristóteles, há 300 anos antes de Cristo. E o que ele dizia? Que se eu abandonar dois corpos de massas diferentes de uma mesma altura, o de maior massa vai tocar o solo primeiro. E isso ficou, se acreditou muito tempo nisso, né? Mas chegou Galileu e, como diz a história, subiu na Torre de Pisa e foi jogando coisas para baixo. E o que ele concluiu? Que, na verdade, Aristóteles tinha se equivocado, né? E, desprezando a resistência do ar, quando a gente abandona dois corpos da mesma altura, eles alcançam o solo no mesmo instante, independente de sua massa, né? O trabalho de Galileu sobre isso é muito completo, né? No entanto, ele não conseguiu terminar tudo. Quem terminou isso? Newton. O que Newton disse? Esse objeto está caindo por causa da ação da gravidade. Alguém está puxando esse objeto para baixo, né? E deve-se a Newton a descoberta de que na Terra a ação da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? E aí, então, também se passou a conviver com isso. É isso que está nos livros didáticos, né? E é isso que os nossos alunos vêm aprendendo. Só já existe uma coisa mais nova. Chegou Einstein, né? Outro gênio da humanidade, chegou ali cerca de 200 anos depois e criou a teoria da relatividade. E diz o quê? Opa, isso aqui nem sempre acontece. Isso depende da velocidade
velocidade que o corpo adquire naquele ambiente. Então, nem sempre isso aqui é verdade. Isso é um dos elementos da teoria da relatividade. O que a gente pode perceber, então? Uma provisoriedade grande nessas formulações, né? Na medida em que houve um movimento no conhecimento científico e matemático, houve um movimento na modelagem matemática. E certamente esse movimento leva em consideração o que já diz Schoenfeld. De determinadas hipóteses seguem determinados resultados, né? Ou seja, então a gente pode admitir que existe a provisoriedade. Mas a gente também pode trazer isso para a sala de aula. Veja, esse é um exemplo histórico, clássico. Como é que eu posso lidar com isso na sala de aula, né? Uma situação que me parece muito interessante relativamente a essa provisoriedade é a expectativa de vida das pessoas. Essa é uma temática que interessa as organizações de saúde e interessa muito as organizações governamentais por causa das aposentadorias, né? Então, se dependesse dos governos, nós morreríamos todos cedinho e não precisaríamos receber a aposentadoria, né? Então, veja, como vem se trabalhando essa questão. Em 2017, por exemplo, teve um grupo de alunos, né, fez um trabalho em que a estimativa de vida das pessoas era dada em função do ano de nascimento. Então, existem as tradicionais tábuas de mortalidade, né? O que essas tábuas estabelecem? Quem nasceu em tal ano tem tal expectativa de vida. Muito bem, então usando essa informação, né, essa propriedade, digamos assim, dos dados, se chega a um modelo matemático, então vai estimar que ano as pessoas vão morrer, né, a partir do seu ano de nascimento. Mas isso mudou. A expectativa de vida, ela ganhou, né, os estudos sobre isso, eles tiveram uma grande ênfase, particularmente em função da pandemia, né? Porque a pandemia fez uma revolução na matemática disso, né? E a partir disso, o que acontece? A forma com que os dados são apresentados é um pouco diferente. Isso faz com que se mude também sutilmente a formulação matemática disso. Veja, o que se faz então? Essa informação dos dados, por exemplo, diz assim: qual é a expectativa de vida de uma pessoa, né, que nasceu em 2021 ou que tinha tal idade em 2021? Ou seja, o que acontece? O modelo para a expectativa de vida, ele está em função da idade que a pessoa já tem, né? Eu, por exemplo, já vivi mais de 60 anos, não vou falar quanto, mas mais de 60, né? Então, eu tenho uma expectativa de vida maior do que os meus netos que têm 2 anos. Por quê? Porque eu já sobrevivi, digamos assim, por 60 anos a todas as intempéries. Quem está nascendo agora vai ter que passar por tudo isso que eu já passei e sobreviver. Veja, então é uma lógica um pouco diferente, né, nos estudos e naturalmente leva a uma formulação matemática um pouco diferente, né? Então a gente percebe também ali que os modelos são provisórios. Bom, uma outra ressalva, né, que eu estou falando das ressalvas, uma outra ressalva é a textualidade na modelagem matemática leva a modelos não universais, né? Veja, nós podemos considerar 2 coisas. Primeiro, em cada atividade de modelagem, nós não falamos exatamente sobre o mundo, mas
falamos sobre o mundo como nós o capturamos, né? Isso é uma coisa. A outra coisa, a modelagem matemática é uma linguagem. Normas e regras de uma linguagem não são independentes de uma forma de vida, de uma realidade social, cultural e educacional, né? Então, o que essas duas coisas juntas importam para a modelagem matemática na sala de aula? Primeiro, essas duas coisas, elas têm repercussão sobre a precisão ou a imprecisão dos resultados, né? Veja, a precisão, a partir disso, ela não é uma verdade absoluta, mas uma questão de adequação pragmática e representação simplificada da realidade. Segundo, a precisão é fundamentalmente uma construção contextual, né? O que é preciso em alguma área em que se faz modelagem pode não ser preciso numa outra área em que se faz modelagem. E por último, fatores como dados incompletos, simplificações necessárias, eles impõem limites à precisão. E isso é independente da sofisticação matemática. Ou seja, eu não posso pensar que, quando eu faço uma modelagem matemática lá com os anos iniciais, eu vou ter modelos mais imprecisos por causa da matemática que esses alunos estão usando. E quando eu estiver lá na licenciatura, no mestrado, no doutorado, modelos mais precisos por causa da matemática que estou usando. Não é isso. São outros os elementos, né, que interferem nisso. E uma outra ideia é repercussões sobre diferentes encaminhamentos de uso da matemática. Veja, a chamada universalidade da matemática, ela perde força na mesma medida em que o contexto educacional, com todas as suas nuances, é espaço em que a modelagem matemática se dá. É? E aí a gente quase podia usar uma figura de linguagem e dizer que existe uma universalidade local na matemática, né? E de tal modo que a matemática, ela ajeita as suas formas de acordo com as conveniências de certos grupos e de um certo local. Ou seja, então nós temos uma matemática que é comprometida e situada e não é neutra e universal. Isso, por outro lado, requer um olhar crítico sobre a modelagem. Porque se nós usarmos a modelagem exatamente, a matemática, de acordo com as nossas conveniências, pode-se gerar também problemas graves para a humanidade em diferentes áreas, né? Dá um exemplo disso. Lavagem das mãos. Lembra disso, Rodolfo Carina, né? Uma vez o Rodolfo teve essa ideia e demos um mini curso em algum evento, não me lembro exatamente aonde, em que se tratava do quanto das nossas mãos não lavamos quando lavamos as mãos, né? Isso então em matemática se transformou. Qual é a porcentagem da superfície das nossas mãos que nós deixamos de lavar ao lavarmos as mãos? Veja, pode ser uma coisa que parece que não tem muita importância, mas se a gente olhar para a importância que a lavagem das mãos tem para a saúde, para a Organização Mundial da Saúde, para os contextos hospitalares e tudo mais, é muito importante essa lavagem. Então, como é que foi feita a experiência lá? Né? As pessoas lá do curso, damos a elas, né, Rodolfo, uma tinta e elas lavaram as mãos com aquela tinta. E aí o que aconteceu? Então, a gente percebe
e ficaram várias partes sem serem lavadas. Então, como os estudantes ali daquele grupo trataram disso? Alguns grupos trataram da resolução por meio da contagem de quadradinhos, né? Então, colocaram ali, fizeram uma contagem, né? Quantas estão lavados e fizeram essa proporção e perceberam que cerca de 27% de uma das mãos ali que eles usaram não foi lavada. Um outro grupo fez um raciocínio semelhante, mas já considerou diretamente as duas mãos e não só uma. Um outro grupo trabalhou com isso usando o GeoGebra, ou seja, uma sofisticação matemática, digamos assim, né? Então, fez todos os trabalhos, colocou essa figura da mão no GeoGebra, calculou as áreas, fez as contas e chegou ao quê? 26% da mão não foi lavada. E aí, quando a gente olha, mas o que isso significa? Tem algum resultado sobre isso? Então, eu fui procurar algumas coisas na Organização Mundial da Saúde, né? E o que eles dizem lá? Naturalmente, o tanto que você deixa de sujeira na mão ou não, dependendo do tipo de lavagem. Mas considerando essa lavagem que os alunos fizeram lá, que é uma lavagem por menos de 10 segundos, porque ele é menos do que isso, que eles ficaram passando essa tinta nas mãos, a área que não é lavada corresponde, fica entre 20% e 30%. Ou seja, das 3 métodos de resolução que eles usaram, eles conseguiram chegar nesse resultado, né? Ou seja, o que a gente percebe aqui? Que a precisão matemática, ela não dependeu exatamente da sofisticação da matemática usada. Muito bem. E desafios para a sala de aula com modelagem matemática? Bom, por que me veio essa ideia? Por 2 citações com que me deparei. A primeira, no âmbito da educação matemática, muitas pesquisas sobre modelagem estão voltadas mais para as questões ligadas às ações dos agentes da modelagem, professor, o aluno e as interações entre eles, do que ao próprio processo de modelar matematicamente a situação. Isso é um autor falando. Vocês estão colocando muita ênfase nos sujeitos, precisa colocar mais ênfase no processo. Outra citação. Não é suficiente conhecer os passos na construção, análise e interpretação de um modelo matemático e suas diferentes aplicações. Vai-se necessário desenvolver nos alunos a capacidade de avaliar o processo de construção, assim por diante. Ou seja, enquanto um autor considera que precisa se mudar a ênfase de um lugar para o outro sugere exatamente o oposto. O que isso significa? Temos muitos desafios para superar, né? Eu vou falar apenas de 2. Primeiro, os desafios para o professor, né? E esses desafios para o professor, eu diria que eles são assim de 3 naturezas, né? Primeiro, do ponto de vista matemático, do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista pessoal de cada professor. Do ponto de vista matemático, o que é um grande desafio para o professor? É ele perceber que aquilo que o aluno está fazendo, a matemática que o aluno está fazendo, né, a partir do uso dessas diferentes abordagens, né, se ela é adequada ou não. Né? Tá certo o que o aluno está fazendo? Faz sentido o que o aluno está fazendo? É um desafio isso para o professor. Tanto que a gente encontra várias experiências em que a experiência está relatada, pronta ali, e se você se deparar profundamente sobre a formulação matemática, você encontra equívocos, né? O desafio do ponto de vista pedagógico é essa coisa, né? A gente sempre deve considerar que
A modelagem matemática está centrada no aluno. Então, o desafio é quando intervir e quais sugestões oferecer para não tirar esse foco, né? E do ponto de vista pessoal, é uma coisa bastante interessante, assim, né? Nós, enquanto professores de matemática, a gente se imune de um certo poder, então, né? Lá na sala de aula, tudo que os alunos me perguntam, taco-lhe a resposta na hora, porque eu não quero que ele pense que eu não sei, né? Então, veja, isso é um desafio pessoal, né? Eu não posso oferecer a resposta. Quando ele pergunta, eu posso propor uma outra pergunta, eu posso encontrar algum meio de fazer com que ele avance na produção do que ele precisa conhecer. E o último é lidar com a complexidade, né? A literatura, a gente podia citar inúmeros referenciais ali que tratam da questão de que certamente existe complexidade nas atividades de modelagem, né? Os problemas, considerar a natureza caótica das aulas, da natureza caótica dos fenômenos, das situações e a fragilidade com que muitas vezes se trata da matemática na sala de aula, isso é um desafio para o professor, né? Como é que eu vou trazer para a sala de aula um problema cheio, uma situação cheia de coisas, né, que precisam ser analisadas, se eu tenho alunos que eu considero que são matematicamente fracos, ou se eu acho que eles não vão dar conta de resolver isso. Essa complexidade, ela é um desafio, eu não diria nem só para o professor, como já estaria para o professor e o aluno, mas é para a própria implementação da modelagem na sala de aula. Bom, então a partir desses desafios, então a minha ideia é propor um design para aulas com atividades de modelagem matemática, né? E aí eu penso nisso a partir de uma abordagem didático-pedagógica da modelagem matemática, né? Didática por quê? Porque considera modos de fazer e de pensar o ensino e a aprendizagem, e a pedagógica porque precisa considerar toda a praxis educativa. Bom, esse design, então, ele visa o quê? Considerar que existem diferentes modos de lidar com a modelagem matemática na sala de aula. Por quê? A modelagem, por um lado, ela tem um caráter letivo, né? Onde se incluem essas questões didáticas e pedagógicas, onde se inclui toda a nossa preocupação com a aprendizagem e a nossa dificuldade, né? E a nossa necessidade, digamos, de associar essas atividades de modelagem com uma estrutura curricular. Mas, por outro lado, ela tem um caráter social, né? Estudar situações da realidade, buscar interrelações entre matemática e realidade, isso é importante porque colabora para a formação geral do nosso estudante. Bom, e aí então eu proponho um design em que pode ser considerado características da modelagem matemática, bem como possibilidades subordinadas a esse caráter letivo. Bom, então eu considero que esses elementos, eles fazem parte de 3 categorias. A primeira, caracterizando a natureza da modelagem matemática. Segundo, apontando para ações dos alunos e para o caráter didático. E terceiro, caracterizando o caráter pedagógico das atividades na sala de aula. Relativamente à natureza da modelagem, né, atividades devem ser autênticas, ou seja, devem ter um certo nível de autenticidade. Já vou falar um pouco sobre isso. E a natureza dos problemas que aparecem na modelagem tem que ser natureza de problema aberto. Segundo,
apontando para ações dos alunos e para o caráter didático. Primeiro, matematização da situação, né? Como é que eu vou sair da situação ali que a professora trouxe, por exemplo, dos casulos do bicho da seda? Como é que eu vou sair disso para uma matemática, né? Matematizar a situação. Uso da matemática. Que matemática usar? Como usar? Necessidade de tomada de decisão. É bastante relevante a tomada de decisão em atividades de modelagem. Seja nas etapas iniciais, onde o que eu vou incluir, quais são as hipóteses que eu vou usar, quais as simplificações que eu vou fazer, bem como nos resultados depois. E por último, a comunicação de resultados de produção de um relatório. Modelagem também serve para ensinar os nossos alunos a escrever sem recorrer ao chat GPT, que foi o assunto da nossa fala hoje, né? E por outro lado, comunicação de resultados. No momento em que o aluno precisa apresentar para os seus colegas, para a sala toda, aquilo que ele fez, ele precisa se apropriar disso, né? Ele precisa desenvolver a argumentação para defender suas ideias. E nesse último bloco da caracterização do caráter pedagógico, o primeiro aspecto é o planejamento, tanto do professor para planejar uma aula com modelagem, quanto do aluno para se envolver numa atividade de modelagem. Segundo, a familiarização dos alunos, né? Me parece bastante razoável que a gente não entre com alunos que não têm familiaridade, que a gente já entre pedindo a eles para procurar um problema, uma situação e fazer uma modelagem. Me parece que isso não funciona. Então, familiarizá-los de forma gradativa. O trabalho em grupos, o Viola já muito bem apontou aqui, né? Modelagem é essencialmente colaborativa. E por último, a avaliação. Veja, eu não tenho experiência educacionais em outros países, mas no Brasil, em todas as unidades escolares, a gente precisa gerar uma nota, um conceito, né, para os alunos. E aí, como é que a gente avalia em atividades de modelagem matemática? Muito bem. Bom, eu vou falar um pouquinho da autenticidade, bem rapidamente. O que é essa tal dessa autenticidade? Porque às vezes isso causa algum conflito, né? A autenticidade refere-se à característica da atividade de modelagem ser relativa a uma situação da realidade e não a uma situação simulada ou de dados simulados, né? Ainda que atividades de modelagem na sala de aula são pautadas em uma realidade extraescolar, mas elas devem atender aos anseios de uma atividade, de uma realidade escolar, né? Ou seja, essa autenticidade, essa situação simulada que a gente não quer na modelagem, né? Ela precisa considerar que a realidade é de um jeito e a realidade escolar é de outro. Então, tem uma das autoras que trabalha com isso, ela diz assim: é adequado que uma comunidade de várias pessoas, ali entra professor, aluno, a escola e tudo, concorde que algo é autêntico ou não, né? Porque, veja, isso é um aspecto. Se eu exijo uma atividade autêntica, mas quem vai dizer que ela é autêntica, né? Muito bem. E a essa autenticidade, então, são atribuídas... essa autenticidade, ela é referida em relação a diferentes aspectos que podem acontecer na atividade de modelagem, né? Que constituem, então, as dimensões da autenticidade, que são essas quatro: a autenticidade do conteúdo, do processo, da situação e do produto. A
a autenticidade do conteúdo, veja, pode primeiro parecer que diz respeito ao conteúdo matemático, não, mas não é. Do conteúdo diz respeito àquilo que vai ser modelado, né? O objeto da modelagem, que pode ser um problema direcionado, já com algumas definições anteriores, ou então uma situação da vida mais aberta, onde o próprio aluno define os problemas. A autenticidade do processo. Isso diz respeito a considerar a modelagem matemática como um processo que inclui etapas, inclui ações que devem ser realizadas. A autenticidade da situação. Isso é uma coisa muito interessante. Veja, esse tipo de autenticidade, ele requer que na sala de aula, a atividade de modelagem, ela seja conduzida pelas exigências da atividade, né? E que a matemática usada na atividade é aquela que emerge da própria atividade, e não uma pensada a priori, né? Então, eu não vou pensar, eu quero ensinar a progressão geométrica, então vamos fazer essa atividade, né? Então, isso diz respeito à autenticidade. E, por fim, a autenticidade do produto, que diz respeito à análise daquilo que resultou daquela modelagem, né? Resultou um modelo, resultou uma resposta, e, portanto, remete à ação da validação em atividades de modelagem. Bom, eu ia dar esse exemplo, mas eu acho que meu tempo está acabando, então eu vou omitir esse exemplo e vou aqui para o final. Então, qual é a intenção desse design? Primeiro, flexibilizar o trabalho com a modelagem matemática na sala de aula. A ideia não é propor que isso é modelagem, isso não é modelagem. Não, é para flexibilizar esse uso. Segundo, propor que há diferentes modos de fazer modelagem matemática na sala de aula, né? E esses modos vão depender de várias outras circunstâncias que ocorrem ali na sala de aula e todo o contexto. Terceiro, colaborar para que diferentes realidades educacionais e curriculares viabilizem a introdução da modelagem matemática. Veja, isso também surgiu no debate inicial hoje, né? Como é que a gente pode fazer modelagem com itinerários formativos, com trilhas de aprendizagem, etc., né? Então, a modelagem ela tem que ser flexibilizada de modo que consiga, né, que consigamos fazer modelagem dentro da realidade educacional que nós estamos vivendo. Isso é possível. Eu fui para a licença para Karina, para citar, né, que há poucos dias fui banca de uma aluna dela, que fez um trabalho maravilhoso de modelagem. Arielle, né? Não vi a Arielle, ela veio? Ela fez um trabalho maravilhoso de modelagem matemática dentro dos tais itinerários formativos, dentro das trilhas de aprendizagem, né? Ou seja, quando a gente não fecha a modelagem em torno de algo, a gente consegue fazer modelagem dentro dessa realidade educacional. E por último, o design, ele propõe que se mantenha as características da modelagem matemática na educação matemática, que estão lá desde os anos 70, fazendo parte dos nossos estudos, das nossas práticas e das nossas pesquisas. Bom, e para terminar, então, o tema foi bastante falado, né? Para onde vamos, né? Alguma coisa assim, né? Então, eu diria assim, que por hora vamos continuar fazendo modelagem. E por quê? Porque eu acho que modelar é um ato de humildade. Nenhum modelo é perfeito. Ele simplifica, ignora detalhes, se baseia em escolhas conscientes sobre
o que incluir e o que deixar de lado. É um diálogo constante entre a abstração e a realidade, entre a precisão das equações e a imperfeição do mundo que elas tentam representar. É isso. Muito obrigada. Eles permanecido até essa hora. E agora a professora Lourdes, modelagem matemática, entre provas, ressalvas e desafios, uma proposta de design. Eu penso que não convém pensar aqui, buscar uma síntese, né, das falas ou buscar convergências, mas sim, penso que a gente precisa, né, ocupar esse espaço da CNEM para ampliar os debates em torno das abordagens que elas trouxeram, porque ambas foram ricas, né, com exemplos, com propostas e modos de fazer, né, e com certeza eu imagino que a gente precisaria de bastante tempo para nos entender aí sobre para onde vamos, né? Mas como diz a Lourdes, vamos continuar fazendo modelagem, né? Com certeza. E várias reflexões, né, me foram permitidas a partir das duas palestras, mas eu acredito que não dá para a gente sair daqui sem permitir a vocês uma pequena intervenção e diálogo aqui. Vamos pensar em ouvir, né, umas 2 ou 3 questões. O que vocês acham? Alguém gostaria de dialogar? Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Não? Apenas? Bom, eu penso que a gente pode ocupar o espaço da CNEM, né, e fazer continuar discutindo essas provocações que foram trazidas para nós aqui. Professora Berta, alguma consideração que gostaria de fazer para fazer um fechamento aqui dessa nossa mesa? Eu queria pensar muito cansado, assim, no, tenemos estos días de discutir, no sé si va así, ¿no? No, yo lo que encuentro más interesante justamente de este tema que yo quiero que como incidir un poco más de la ecología, de condiciones y restricciones, es la colaboración entre países que tienen condiciones sociales, escolares, pedagógicas, disciplinares distintas, y que si todas las investigaciones en modelización matemática apuntan que avanzamos mucho, pero que las restricciones son muy relevantes para trabajar en la modelización, sería muy importante la colaboración, ¿no? Seamos más cercanos, ¿no? Pues que yo creo que somos muy cercanos a la hora de plantear propuestas de modelización, y aparte con las condiciones que tenéis en Brasil a nivel escolar y a nivel de formación de profesorado. Bom, vocês puderam perceber que, na verdade, parece que a gente tem uma realidade brasileira, né, um pouco diferente da realidade da Europa, como você se referiu no início, né? A modelagem matemática lá está nas estruturas curriculares, né? Você até buscou a BNCC para ver e muito pouco encontrou sobre modelagem na BNCC, diferentemente do que você apresentou que existe lá nas estruturas curriculares lá da Espanha em particular, né, que você falava.
Então, eu acho que essa é uma questão, assim, mais geral, né, em que o Brasil ainda precisa avançar, né, de incorporar a modelagem matemática, bem como outras, né, tendências que podem ser frutíferas na sala de aula. Incorporar isso de forma mais intensa, né, nos documentos oficiais, nos regulamentos, né, nas diretrizes que orientam a educação brasileira. Eu acho que isso é uma coisa que ainda é um passo grande, que a gente está atrás da Europa, né, como eu pude perceber nos seus slides, né? Então, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, a participação até o momento, e agradecer muito a professora Berta. Eu espero que você tenha sido muito bem recebida, como eu tenho certeza que sim, e que se sinta muito à vontade entre nós para continuar discutindo, né, essas temáticas e acompanhar também a programação do evento. A Lourdes também, muito obrigada pela presença nessa mesa, pelas contribuições que você trouxe e que certamente ainda vai ter repercussão aqui ao longo do evento. É isso? Podemos fechar assim? Pessoal, e a chuva vem nos beneficiar, né? Estamos aí com alguns problemas técnicos, que pode estar lotado aí, mas tudo tranquilo. Então, tudo tranquilo, estamos juntos, tá tudo bem. Vamos nos organizando pelo pessoal aí que a gente pode ajudar. Então, boa noite, até amanhã aqui às 8.